jornadas y a la tertulia de ayer. Es un placer estar en Bilbao, es la primera vez que venimos, me refiero como editorial. Está todo muy bonito, está todo muy rico, la ría está estupenda, aquello ha quedado estupendo, nos han contado toda la historia, nos han contado como, oye, si hubiera visto esto hace 30 años, ya hemos visto todo genial, volveremos, amenazamos con volver y con volver incluso con más, porque en esta ocasión, en esto que hemos denominado #CerveroBilbao, vamos a hacer 5 eventos en estos días que estamos aquí. Ayer estuvimos en la tertulia, hoy estamos aquí. Esta tarde a las 6 estamos en la Joker haciendo una charla sobre utopías y distopías. A las 8 estamos en La Matriz, que es un local feminista que no recuerdo ahora mismo la dirección, pero... La calle Bailén. Calle Bailén, donde haremos una charla, nuestra charla, la típica charla de Cervero, la de inclusión... Grandes éxitos. Sí, los grandes éxitos. Inclusión de personajes no normativos y colectivos minoritarios en la literatura de género. Y el domingo a la 1 estamos en el Baobab, que está también en la Editorial Ría, en la calle Príncipe. Número 1. Calle Príncipe número 1, Príncipe Calea 1. Príncipe Calea 1. Que haremos una tertulia abierta para que quiera venirse a tomarse un café con nosotros a la 1 o una cerveza. A la 1 es una cerveza. Sí, o un zurito, Cervero zurito. Haremos una pequeña tertulia abierta para el que quiera venir, porque siempre lo hacemos el último día cuando hacemos una de estas para que la gente ya un poquito más relajada, un poquito más calmada. Nos tomemos un café tranquilo y con los ojos pegados no lo dormido bien y charlemos de lo humano y lo divino. La mayoría de los que estáis aquí ya conocéis la editorial, de hecho hace un momento me habéis oído hablar de ella. Editorial Cervero, la mejor del mundo entero. Publicamos ciencia ficción fantástica. Se lo va a creer, es más épico. Es que además sigue riéndose. Por insistencia. El jefe. Finalmente se quedará aquí y ya. Mira, el de Nacex, cuando viene a recoger cajas de libros a casa, llama al telefonillo y llama riéndose. Editorial Cervero, digo, la mejor del mundo entero. Y ya empieza a reírse, ¿no? Porque ya... ¿Tú te puedes conocer así al gaitero que también tiene... Cuidado. Nos lo han plagiado. Sin saberlo, pero... Hacemos bolsilibros. Bueno, Ángel, no son bolsilibros, pero nosotros lo vamos a llamar bolsilibros. Bien, entonces ya si Ángel te ha dicho uno, son bolsilibros, es formato bolsillo, del que cabe en un bolsillo de verdad. Publicamos a autores y autoras de primera línea. Algunos bastante conocidos, otros menos, pero bueno, esta será sin duda la plataforma a través de la cual empezará una fructífera carrera en la que llegarán al top 10 de los escritores y escritoras del mundo, mundial, seguro, porque nos movemos muy a gusto, somos una familia, estamos muy felices y siempre estamos sonriendo. Pues esto es lo que hacemos, lo tenéis a la venta al fondo por si os apetece, vale 5 euros. 5 céntimos más caro que los de nuestros amigos. ¿Se ha ido, por cierto? Sí. Joder. Ahorita vende un libro. Bien, vamos a hablar un poco de los libros que tenemos. Vamos a hablar, como tenemos con poco tiempo, vamos a hablar solo de los autores que han venido, pero si después queréis por ahí tomar una cerveza y hablamos del resto. Como novedad, bueno, quiero decir como novedad, la única persona que no es autora de la editorial, entre comillas, es Arrata Hidalgo, que es traductora, que ha traducido para noviembre el primer bolsilibro de la editorial traducido del inglés, en este caso, de un autor de Texas que se llama William Fisher, y la novela se llama en español Nueva Madre, en inglés es The New Mother, y Arrate, muy buena. Arrate hablará del libro porque en realidad sí que es autora de la traducción. Pues hay que darle su sitio a cada uno. Entonces, bien, vamos a hablar como siempre de nuestros libros y como es tradición y costumbre, empezará a hablar del suyo Nieves Delgado. Da igual como nos sentemos, sino que está ella. ¡Hola, Nieves! La próxima vez me voy a poner debajo de la mesa. Da igual, empezarás debajo de la mesa. A veces debajo de la mesa no faltaba más. No hay manera. Bueno. Buenos días, gracias por estar aquí y todas estas cosas que se suelen decir. Yo, es que, ¿hay alguien aquí que no haya leído 36?
Bien. Pero bueno, entonces me toca contar de qué va. Pero estoy cansada de contar de qué va 36, de verdad. O sea, me gustaría contar otras cosas, pero bueno, si hay gente que no lo ha leído, pues yo cuento de qué va. 36, ¿dónde está, por cierto? Allí, de pie. Vale, es esta de aquí. Es que los he puesto en orden, tengo un toquetazo. 36 es esta novelita que se llama 36 con número, además, tiene un sentido eso, y es una historia bueno, que tiene varios niveles. Uno es lo que cuento y luego otro nivel es lo que realmente quería contar, y luego hay todos los niveles que queráis, porque cada uno puede entender aquí lo que le dé la gana, ¿no? En principio, 36 es una historia sobre una inteligencia artificial, en concreto, que nace en un mundo en el cual el nacimiento de las inteligencias artificiales es una cosa relativamente habitual, ¿vale? Son unos seres que surgen de una manera más o menos espontánea, con unas ciertas condiciones, y que resulta que no son exactamente como los humanos hubiéramos esperado que tenían que ser las inteligencias artificiales, como nos las han pintado siempre en las historias clásicas de ciencia ficción, ¿no? A medida que 36, que es el nombre de esta inteligencia artificial, va evolucionando y va creciendo en la historia, pues va pasando por diferentes etapas y va conociendo e interaccionando con la sociedad, y entonces aparecen pues una serie de conflictos, digamos, de análisis y de situaciones, bueno, complicadas para la protagonista. ¿Qué he querido hacer yo aquí? Bueno, en principio he querido romper un poco con el molde clásico de la ciencia ficción, de cómo trata las inteligencias artificiales, porque estoy muy cansada ya de Terminator y me gusta mucho, ¿eh? Sí, pero de verdad, o sea, no, más robots malos no, que ya lo sabemos, que pueden ser muy malos y estas cosas, pero que no me interesa eso. Tampoco me interesan los robots serviles que están ahí para atender a los humanos en todos sus deseos y hacer realidad todo lo que quieran y se les ocurra. No, tampoco me interesa eso. A mí me interesaba especular en realidad cómo una inteligencia artificial, que es de alguna manera un ser externo a la sociedad humana, cómo nos vería y cómo reaccionaría ante nosotros, ante nuestra sociedad. Porque las inteligencias artificiales de este libro nacen con una inteligencia superior a la humana, pero no tienen inteligencia emocional, no tienen experiencias, necesitan ese tiempo de aprendizaje en la sociedad para desarrollar esas capacidades. Entonces, al tener una inteligencia adulta, digamos, superior incluso, mucha capacidad de análisis, pero no haber sido modulados previamente por la educación social, su visión es un poco distinta a la que tenemos nosotros. Nosotros no somos capaces de separar lo que realmente pensamos de aquello que se nos ha inculcado desde siempre. Sin embargo, si observáramos una sociedad extraterrestre ahora mismo con nuestros ojos de adulto, seguramente veríamos allí pues un montón de cosas que nos chocarían y que diríamos, pero esta gente ¿por qué hace esto, no? Tan raro y tiene estas costumbres. Y pues era un poco esa idea. En realidad, lo que yo he querido hacer aquí en el fondo, aunque es una novela de inteligencias artificiales y habla sobre la inteligencia artificial, que además, no voy a decir por qué, pero no es el prototipo que siempre se ha utilizado en la ciencia ficción, lo que realmente he querido hacer es estudiar la sociedad humana desde un punto de vista externo. Eso es lo que a mí me apetecía contar, y me apetecía contar también la reacción de esa sociedad humana ante aquello que le supone algún tipo de problema en cuanto a rechazo, ¿no? Pues porque es diferente, porque no lo entiende, porque se siente ajeno a todo esto. Entonces, bueno, en realidad, en el fondo, yo lo que hago aquí, o lo que intento hacer es, pues, darnos un vistazo como sociedad en ciertas cosas muy concretas, porque evidentemente tampoco se puede hablar mucho en una novela corta, pero sí plantear cosas que, bueno, pues que me parece adecuado plantear y que además sí que podemos anticipar un poco
Si el día de mañana surgen realmente seres autoconscientes mediante redes neuronales o lo que sea, por el mecanismo que sea, aparecen las inteligencias artificiales, plantearnos realmente qué vamos a hacer, ¿no? Es decir, si un ser autoconsciente lo vamos a considerar digno de ser dotado de derechos, o simplemente no porque no ha nacido biológicamente, que eso es un sesgo que tiene mucha gente, ¿no? Y si no ha nacido biológicamente no es humano, y si no es humano entonces no puede tener los mismos derechos que los humanos. Bueno, si es capaz de sentir, si es capaz de razonar, si es capaz de tener cierto tipo de conductas y pensamientos y capacidades, pues tendremos que enfrentarnos a eso en algún momento. Hay muchas otras situaciones en las que a las que tendremos que enfrentarnos en el futuro, pero esta posiblemente sea una de ellas. Y no os cuento más. Bien. Voy a ir saltando. Se me ha ocurrido ahora que voy a darle la palabra a Arnate. La última triada del libro, la correspondiente a noviembre, no ha llegado. Debería estar aquí hoy, debería haber estado ayer, pero no ha llegado. La imprenta no ha podido tenerlo a tiempo, ha sido una contrarreloj y no lo han tenido a tiempo. No sé si igual llegan esta tarde a casa de Arnate, que es donde lo hemos pedido. Así que a lo mejor esta tarde están en algún lado. Mi madre no me ha dicho nada. Que creo que no. De todos modos, me imagino que el lunes o el martes ya estarán disponibles en la web, y en la Hispacón, que es dentro de poco, los podréis adquirir en físico, allí en Navacerrada, abrigaos. Al paso que llevamos, vamos a seguir en manga corta. Te voy a llevar la contraria, pero es que... Bien. Entonces, el libro no lo podemos enseñar, pero si buscáis en redes sociales nuestras, la portada es muy bonita y es... Lo voy a intentar, no creo que veáis nada, pero bueno, esta es la portada. La portada es de Cecilia GF, que es la misma ilustradora de 36, que por cierto es la segunda edición ya, que no lo hemos dicho. Y bueno, por favor, si puedes hablarnos de... Sí, ya sé por qué me has dado a mí la palabra, porque es que es curioso, porque precisamente en el libro se trata lo de si no naces eres humano, etcétera. Bueno, Nueva Madre de Eugene Fisher ganó hace 2 años, no es que me importe, pero bueno, sí. Ganó hace 2 años el premio Tiptree, que es un premio que no sé si conocéis, bueno, veo cabezas que asienten. Es un premio que se da anualmente en Wisconsin, la Convención de Ciencia Ficción Feminista de Madison, Wisconsin, a una obra de ciencia ficción y fantasía que expanda o explore el concepto del género. Entonces, pues Nueva Madre en concreto la lía mucho en ese sentido, porque va sobre una nueva enfermedad de transmisión sexual, la partenogénesis humana contagiosa, también conocida como síndrome del gameto diploide, por la cual las mujeres cis, se sobreentiende, porque todas las personas que ovulan, sus gametos se hacen diploides. No sé cuánto sabemos de genética, pero entre los seres humanos, las únicas células no diploides que tenemos, bueno, se sonríe, son los gametos haploides, en el sentido de que tenemos la mitad de los cromosomas para que luego el otro gameto, cuando se une, forme una célula entera a partir de la cual se gesta un embrión, etc. Lo que pasa con estas personas contagiadas es que sus gametos son diploides y por lo tanto las personas con espermatozoides se vuelven estériles, y las personas que ovulan corren el riesgo de fertilizarse a sí mismas cada vez que ovulan, es decir, todos los meses en principio. ¿De qué se quedan embarazadas? De sí mismas, porque al ser un gameto completo son copias en ADN de sí mismas que luego pues que da pie a toda una serie de reacciones políticas, sociales, etc. La historia se centra en Tess, que es una periodista que está estudiando el tema desde hace mucho tiempo y ha conseguido por fin un contrato muy jugoso para cubrir el tema para una revista de Estados Unidos, bastante nacional. Y seguimos las andanzas de esta periodista, que está embarazada de un donante anónimo porque ya tiene una pareja lesbiana, y por lo tanto no solamente se trata la maternidad desde el punto de vista externo, sino que también le afectan a ella personalmente todo este tipo de cuestiones,
Y lo que consigue Fischer en muy pocas páginas es establecer unos debates súper profundos sobre realmente cómo podríamos reaccionar ante algo así, porque con lo de que si la gente nace o no nace, deja de ser humana o no, resulta que la reacción del gobierno republicano de Texas, que es donde transcurre parte de la historia, hay un cisma entre los republicanos de Texas, entre los senadores, porque por un lado están algunos que opinan que esas personas nacidas por partenogénesis no son humanas y por lo tanto se pueden abortar, y luego están las republicanas y los republicanos que siguen estando a tope contra el aborto y por lo tanto ha generado una discordia que nunca antes, ¿no? En el Partido Republicano, vamos a decir. Luego también entrevista a una científica que fue la primera que le puso más o menos nombre al asunto, etcétera, etcétera. Entonces va un poco de eso. Lo bonito de la novela para mí no es una novela de acción, no es un thriller, no es una hecatombe de la que se extinguen los hombres cis, sino que es más bien una novela que se centra mucho en la atmósfera y que a través de los diálogos que están muy, muy conseguidos y del monólogo interno de Tess genera una desazón que va, vamos, en aumento hasta el final y te deja así un poco como realmente qué pasaría, ¿no? si hubiera algo así. La anticipación, a mí me gusta mucho esa historia por la anticipación, porque lo que estás contando a través de esa historia en realidad efectivamente no es un tema de acción, o sea, no hay tiros, no hay nada, simplemente hay una persona que está entrevistando a distintas personas, es una periodista buscando la verdad o buscando los matices de la verdad, y al final es un tema de anticipación porque todas las informaciones que le están dando a ti como lector o como lectora lo que te están haciendo es generarte un mapa mental del universo o del mundo que va a quedar dentro, o sea, meses después de que acabe la novela. O sea que si a nivel físico, si las mujeres se quedan embarazadas, si esto es contagioso, las mujeres se quedan embarazadas de sí mismas y los hombres se quedan estériles, esto es la extinción del hombre, ¿no? Del hombre, del macho. Es la extinción del hombre, ¿no? ¿Y esto qué es? Si estas personas, ¿cuánto van a superpoblar el mundo? Si siguen ovulando, ¿cuánto es el tiempo que tiene una persona? ¿Cómo es la natalidad, la maternidad en Chad, en Etiopía? ¿Qué medidas se van a tomar? ¿Se van a masacrar a las personas para cortar la superpoblación? En realidad, a mí me gusta, me fascina porque, aunque en realidad no te está contando realmente una historia apocalíptica o distópica, el regusto final que te queda es, joder, la que se va a liar mañana. O sea, cierras el libro y dices, vale, no sé qué ha pasado, no sé qué va a pasar, pero aquí se va a liar muy gorda. Y ese sentimiento de anticipación me fascina de esta historia. Creo que os va a gustar mucho y además hace poco se estaba comentando que la maternidad estaba poco tratada o mal tratada en la ciencia ficción y bueno, pues aquí hemos traído un pequeño ejemplo de alguien que ha hecho un buen trabajo retratando la maternidad desde muchos puntos de vista. Si quería añadir una última cosa, me parece curioso que no sé si, bueno, el famoso relato de Houston, ¿me oyes o me lees? ¿Cómo es en castellano? ¿Me recibes? De James Titri Jr., precisamente es el resultado de que empieza a haber partenogénesis entre las mujeres. Y ahí el debate estupendamente, pero bueno. Tremendo. Y entonces yo le doy la palabra a la señora, no sé ya ni cómo llamarla, es que como la quiero mucho, cada vez que la presento la llamo muy buena. Pero siempre digo una cosa y la voy a repetir hoy, porque Lola Robles es una persona a la que si no conocéis, que no tenéis vida. Y está en vuestra mano cambiarlo. Lola creo va a hablar de Yabarí porque creo que además viene a cuento. ¿Verdad, Lola? Puede, posiblemente. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que no había venido nunca a Bilbao y ha sido toda una experiencia porque me ha gustado mucho conocer la ciudad y conocer también la Derby. Y bueno, a mí es que el formato de novela corta me gusta y me va muy bien. Me va muy bien porque yo, por mis dificultades visuales, una novela más larga me cuesta mucho. Entonces el formato de novela corta es un poco más largo que el cuento, con lo cual puedes desarrollar más la trama, los personajes, las situaciones.
pero no implica tanta extensión que me cuesta controlar como una novela larga. Aunque yo empecé escribiendo dos novelas largas, que me acordaba cuando lo que hemos estado hablando antes, una fue en coedición, la otra ya fue con Equipo Sirius, La Rosa de las Nieblas y Flores de Metal, y luego una corta del Informe Monteverde, que es la que se tradujo al inglés con la coeditorial, y que ahora se va a reeditar. Entonces, Yabari era una novela corta, efectivamente, que, vamos a ver, claro, se presenta siempre, como es lógico, como una novela ecologista. Es una periodista terrestre que va a otro planeta a ver qué ocurre allí, porque en ese planeta hay una sustancia, es un planeta selvático, entonces hay una sustancia que es un biocombustible, es un sustituto para los combustibles fósiles. Entonces es un futuro muy remoto en el que la humanidad está extendida por diversos planetas. Entonces hay más planetas que tienen interés en este planeta Yabari, ir allí y extraer esta materia de la selva, lo cual supone un problema para la naturaleza del planeta y también para la ecología del planeta y para su población, porque la población es muy primitiva tecnológicamente. Bien, en ese sentido, efectivamente es una novela que se puede considerar ecologista porque plantea el problema de lo que puede afectar una explotación de una materia a la naturaleza de una selva, como puede ocurrir en el Amazonas. Y luego también es una novela sobre el colonialismo y sobre la explotación de unas comunidades sobre otras, o de unos mundos o sociedades sobre otras. Pero la verdad es que a mí había un tema que me interesaba mucho, y era el tema de la verdad y de la información, porque esta periodista, que es una periodista terrestre, que ella forma parte de un colectivo por los derechos humanos, se va a un planeta muy lejano para ver qué pasa, enterarse y luego cuando vuelva a la Tierra contarlo, pero ella se pregunta si en la Tierra realmente les va a importar, es decir, si lo que ocurre tan lejos les va a importar a personas que están muy lejos, que son primitivas, y teniendo en cuenta que ese combustible supone unas comodidades para la gente de la Tierra, de las cuales a lo mejor no quieren prescindir, ni en ese sentido no les va a interesar enterarse de lo que supone para tener ellos esas comodidades, esa energía, lo que supone de explotación de una serie de unas comunidades de personas y de un planeta muy lejos. Y luego otro tema que también me interesaba mucho era el de la verdad y no verdad. Es decir, yo a veces leo las redes sociales y digo, bueno, también me pasa con una amiga, que digo, parece que vivimos en realidades paralelas. O sea, ella no solamente es una cuestión de opinión, es que hay una serie de informaciones totalmente contradictorias y que tienes que tratar de encontrar ahí la verdad, porque estamos en un mundo donde hay más información que nunca, pero eso no quiere decir que estemos más cerca de saber lo que realmente pasa. Y hay cosas que son opinables y otras que no pueden ser a la vez, no pueden ocurrir a la vez, porque es o una cosa o es otra. Y sin embargo, es muy difícil acceder a la verdad por un exceso de información y además del tema de la manipulación. Entonces yo también quería ver eso, porque ella va al planeta y empieza a preguntar a la gente de allí y a hablar a la gente de allí, pero luego se da cuenta de que el problema va a ser lograr transmitirlo y lograr que se la crea en la Tierra. Entonces, bueno, pues un poco esa era la historia de Yabari, que ya lleva un año y cosechando éxitos. sí, bueno, sí. La segunda edición también viene ya en breve, porque se ha agotado la primera, lo que nos queréis mucho. Y igual que hicimos con 36, probablemente no seguro, la segunda edición llevará un prólogo, que no lleva ninguno de estos libros, y llevará, si lo tiene bien, un relato, incluiremos un relato que transcurra en el mismo universo que ocurre de Yabari, aunque no sea continuación ni epílogo del libro. Y que yo pienso seguir escribiendo novelas cortas porque es un formato que me gusta,
¿Te has visto cómo estamos hilando? La periodista buscando la verdad llega de nuevo a la periodista. Esto es, ahora de como hilo. Pues la cuestión, efectivamente lleva un año con ella y porque fue de la primera jornada y la verdad es que no ha dejado de venderse, no ha dejado de tener reseñas positivas y es un libro del que estamos muy orgullosos y cuando salga la segunda edición, que será en breve, pues todavía lo pondremos más bonito. Además es un placer trabajar con Lola porque es muy grande y un poquito cascarrabia a veces, pero yo le voy a pasar la palabra a Conchi Regueiro, que nos ha traído el octavo número de la colección Weiser, es el octavo, ¿verdad? Sí, que se llama Los Espíritus del Humo y habla un poco, bueno, no, que lo cuente ella. Cuéntalo, Conchi, cuéntale, ¿qué va tu libro? Bueno, pues mi libro va de dos tiernas huerfanitas. Más tiernas, ahí que la que me juego. Bueno, buenos días. Los Espíritus del Humo está en la colección Weiser, ciencia ficción, sí, motivo de polémica. Es ciencia ficción bastarda, definición ahí que acuñamos, y es primer libro de lo que es el de Libespunk, un término felizmente acuñado por aquí por don Israel. Me gustaría pensar que voy a crear un universo ahí de Libespunk, pero bueno, eso ya entra en las cosas estas que son esperanzas y deseos y no tanto proyectos firmes, ¿no? Pero bueno, seguro que María no convocó la antología de Libespunk. Después de la tuya de Cacha y Boina, saldrá de Libespunk. ¿Y por qué de Libespunk? Bueno, pues empezó con un cuento en la revista Supersonic, Isla Faraday, de un mundo donde el otro día dije que esto era un cambio de paradigma, hay un cambio de paradigma claro, efectivamente, que es un mundo donde imperaba la magia y se está pasando a un mundo positivista, racional, de lo que sería una revolución industrial, donde ya hay unas figuras con poder, como son los técnicos, que son los que están realmente plantándole cara a todo este mundo anterior. Yo siempre digo que realmente la idea me vino de conversaciones con una persona que es súper mega fan de Harry Potter, y la idea, bueno, si en Harry Potter vemos que la magia es algo como lo más excelso, ¿no? Porque realmente los que están en Hogwarts y tal pues son, pues eso, seres privilegiados, etc. Vamos a ir otra idea contraria, es decir, vamos a ver la magia porque no puede ser en este caso algo rancio, ¿no? Yo pensaba pues casi como las frases estas de Machado, ¿no? De cerrado de sacristía, ¿no? Extrapolándola muchísimo, por supuesto. Es algo que realmente, si tú tienes, como es la idea, un mago, que es el que te está haciendo una serie de cosas y te la estás pagando unos diezmos, pues sinceramente no me parece la ideal de sociedad, ¿no? Porque va a ser una sociedad como muy rancia, muy paradita, no va a haber una evolución, etc. Entonces, pues ese es un mundo de técnicos, pero claro, no va a ser tampoco pues un mundo feliz, por supuesto. Pues imaginaos un paisaje dickensiano, ¿no? De ciudad llena de humo, con masas de trabajadores llegando en éxodo, ¿no? Del campo, etc. Los Espíritus del Humo en este caso se centran en la historia de las dos huerfanitas, que son Loan y Loan de Gadea, que son unas chicas que lo han tenido todo y lo pierden todo, que les muere el padre, que era un super mago, un taumaturgo de primera clase, como eran tus. Y lógicamente pues son las típicas pijas que se tienen que buscar la vida. ¿Qué pasa? Pues cuando no estás acostumbrado a buscarte la vida, pues lo pasas bastante mal. Y entonces se vuelven a la ciudad, sobresalean a una familiar y les toca, pues eso, machacarse día a día, etcétera, etcétera, todos los sinsabores que ello supone, hasta que por unas circunstancias totalmente azarosas descubren un sistema para volver a tener pues más o menos la vida resuelta, que haríamos el spoiler, tiene que ver con el título, con los espíritus del humo. Y es como digo, el otro día, de vez en cuando me pongo muy sobrada en el Twitter, pues dije que era un cambio de paradigma y sus fantasmas. También han dicho que es una crítica pues al orgullo, a la superstición, tal. Pues sí, efectivamente, me salió por ahí la cosa, pues que soy muy criticona,
siempre estoy criticando cuando escribo, pero realmente es eso, ese cambio de paradigma, ¿no? De un mundo sin movilidad a un mundo con movilidad, y todo lo que, pues lógicamente, eso que a nivel personal, si lo hacemos de pequeña historia, pues lo que supone pues en esta gente que está, lógicamente, el cambio este de paradigma, pues al que estaba bien instalado no le va a ser lo mismo que el que era un muerto de hambre y que a lo mejor ha llegado a la ciudad y se ha puesto más, ¿no? Porque de verdad... también digo que es un poco sobre la miseria, que es sobre la naturaleza humana, ¿no? La parte miserable de la naturaleza humana. Eso lo digo cuando ya tengo un poco de vena pesimista. Y sobre eso, realmente es una parte de ese universo que quiero expandir. Estoy ya con otra historia escribiéndola, a ver si sale. Y que realmente es esa, bueno, insisto, es ciencia ficción, aunque todo el mundo o mucha gente dice que es fantasía y tal y cual, porque hay mal. Pero a mí, solo. Me voy a todo el mundo ahí. Pero sí, hay una especulación racional que es la base, ¿no?, de una historia de ciencia ficción y que ya se complementará en otras historias, ¿no? Si tenemos a bien que salgan y tal, y tenemos la suerte y la salud para sacarlas adelante. Es básicamente eso. Bien. Dicen también que es una historia que habla de religión y superchería y, bueno, y de relaciones familiares. Alicia. ¡Qué morro! Los espíritus del humo es una novela de terror. Y ahora vamos a hablar de Alicia que es la mía. Pérez Gil, que la conocí de antes. Sí, yo soy Alicia Pérez Gil y he escrito el número 1 y por ahora único de la colección Argos. Es que no sé cómo se llama la colección, lo siento, que es la de fantasía. Yo sé que es la de fantasía y que de momento soy el que soy el mío. Hasta ahora he presentado Barro intentando contar la historia. Desafortunadamente para mí no tanta gente ha leído 36, entonces la voy a contar directamente. Pero para que se entienda, si alguien a partir de ahora la quiere leer, porque mi problema es que parece ser que es un poco más críptica de lo que yo esperaba. Vale, la novela se titula Barro. Si pensamos en lo que es el barro es algo que hasta que no lo manipulas y lo conviertes en lo que tú quieres, es algo que te vayas a hacer una mascarilla, pero también está manipulado, no es algo que tenga valor. Es la historia de una persona que está tratada como si fuera barro. Alicia, porque la protagonista se llama Alicia, entre otras cosas porque pasa a un país de las maravillas, vive esta historia como si fuera una especie de videojuego con 3 niveles. Ella va pasando de nivel, lo que pasa es que los niveles en vez de subir van bajando, porque también se puede leer como un viaje al subconsciente. Alicia vive en una realidad muy opresiva, con una familia muy formal, muy estricta, que quiere hacer del pequeño barrito que ella era cuando era niña el objeto que ellos desean. Y a ella no le gusta, de una manera muy inconsciente, porque en realidad sí que está muy plegada a los deseos de la familia, es muy infeliz. Le ocurren una serie de cosas, tiene que salvar a su hermana gemela que tiene problemas mentales y está interna en una institución, y cuando va a salvarla, mágicamente cae en una madriguera de conejo, que es este mundo subconsciente o este mundo un poco de videojuego, y que también se puede entender un poco como la fantasía de la historia interminable. Aprovecho aquí para meter la cuña: no hay elfos, no hay enanos, no hay dragones, no hay princesas, no, ni lo sabrá en nada de lo que escriba, salvo para matarlos con dolor, porque no me gusta. Cuando Alicia entra en este mundo, vuelve a ser barro. Pierde el nombre, pierde la identidad, no sabe quién es. Y pasando de nivel en nivel, pasa de intentar encajar en estas 3 realidades diferentes, y eso pasa por dejar que sean otras personas las que manipulen el barro que ella es. Porque, bueno, esto de en polvo eres, en polvo te convertirás, al final polvo más agua barro, ¿vale? Quiero decir que es la esencia del ser humano. Uno no termina de ser lo que es hasta el momento en el que se muere, y casi nadie es lo que es porque son los demás los que nos definen. Este es el proceso de Alicia, el proceso que ella lleva hasta que consigue ser ella quien se manipula a sí misma, es decir, ella quien decide que es la que es. Y ya está, no tiene más dificultad, de verdad. Por eso ya... Es un libro... Pero es bonito, se lee bien, se lee fácil. No, es un buen libro. Estoy así como medio llorando porque
todas o casi todas las críticas que he recibido son buenas, pero son como, me ha gustado mucho pero no lo he entendido, lo voy a leer otra vez. Ojo, la gente se lo lee una segunda vez, lo que quiere decir que debe ser verdad que les ha gustado. Y después de leerlo la segunda vez, dicen, ah, pues sí, lo he entendido. De verdad, lo que hay que entender es esto, no, ya, no hay más. Ha sido la mejor presentación que le has hecho. Sí, ha sido muy curra. Hablando de libros que no se entienden, Está todo relacionado. sí que... A ver, Mario, Javier Castañeda de la Torre es filósofo. Sí, es profesor de filosofía y además filosofea. Y filosurfea, porque ya llega un punto en que su literatura es literatura de riesgo, de alto riesgo. Este libro vale 5 euros como el resto, pero por 5 euros tenéis El secreto del universo. Ahora nos lo contará Javier. Es un libro con 2 lecturas, una bastante normalita y una muy compleja. Las personas que despiertan a esa segunda lectura, las personas que son capaces de leer esa segunda lectura, flipan en colores. Y yo alucino porque hay gente que aplaude, pero hasta que se hace sangre en las manos. Este tío ha escrito una puta maravilla en la... Tú has llegado a entender la complejidad del libro. O sea que Javier Castañeda de la Torre, por favor. Bueno, incluso puede tener hasta 3 capas de lectura, pero bueno. El libro empieza con una cita de Nietzsche que dice: solo como fenómeno estético están eternamente justificados la existencia y el mundo. ¿Vale? Elegí esta cita porque, bueno, tradicionalmente el hombre se define como animal racional, ¿no? Intentamos buscarle la racionalidad a todo a nuestra vida, a lo que nos pasa, intentamos dar una narrativa que tenga una cierta lógica. Pero llega un momento en el que llega esa paradoja, ¿no? En la física empiezas a ver, bueno, ¿de dónde viene la vida? Pues la vida pues viene de los monos, después de unas células, después de una formación de átomos, y hay un Big Bang. Y llega un momento en el que te paras ahí y dices, vale, ¿y el Big Bang ¿de dónde parte? Pues de una singularidad, que es una acumulación puntual de energía, y ya nadie lo entiende, la más singularidad, porque no se entiende, y ahí surge el universo, ¿no? Y dice, vale, pero esto no me has explicado nada, porque ¿dónde viene esa energía, no? Y entonces ahí ya te paran, hay una paradoja ahí, o el mundo es eterno, o si es creado es difícil, porque de la nada procede. Entonces, hay un momento en el que te encuentras con los límites del pensar, ¿no? Los límites de la razón, los límites de lo que es. Y muchas veces eso plantea paradojas, ¿no? Las paradojas son problemas que no tienen solución. Y siempre les pongo el ejemplo de una de las paradojas más famosas, es la del mentiroso, que, a ver si la digo bien porque siempre la digo mal, sería: lo que yo estoy diciendo ahora mismo en este momento es mentira, ¿vale? Entonces es una paradoja, porque si es mentira estoy diciendo la verdad, pero si es verdad tiene que ser mentira, ¿no? Es como un círculo en el que no hay solución posible. Eso es lo que es la paradoja. Entonces, reflexionando sobre todo esto, quería hacer, pues, se puede decir así, una metáfora de lo que es la existencia, ¿no? Intentamos darle un sentido, pero muchas veces ese sentido se nos escapa, y salvo que hagamos como un nudo gorgiano donde nos inventemos una metaficción que le dé sentido a todo, acabamos en una paradoja. Entonces, la novela, que con todo esto que he dicho parece muy compleja, no lo es tanto, pero empieza con una historia muy sencilla. ¿Cómo empezar una novela que va a hablar sobre la existencia y sobre la racionalidad? Pues con un misterio, ¿vale? Ha habido un asesinato, hay un profesor universitario que se levanta un día y mata a 12 personas. Y no se sabe por qué. No se sabe, era una persona que no tenía ningún problema, no tiene problemas psicológicos, y las mata y deja un misterio ahí. Y su hijo, 25 años después, empieza a explorar ese misterio. Empieza a intentar descubrir por qué su padre ha matado a esas personas. Entonces, pues empieza a investigar, es una investigación más o menos normal, pero se va adentrando en un mundo de paradojas. Tiene todo el crimen tiene que ver con las paradojas, y se va adentrando en ellas, hasta que finalmente se encuentra tan imbuido que encuentra
o lo que él cree es una explicación a todo esto, que es la explicación, la explicación de la existencia. Y bueno, no quiero desvelar mucho más porque toda la parte final pues es todo este misterio y por qué ocurre, cómo puede llegar alguien a matar a 12 personas por una paradoja. Pero un poco la reflexión es todo eso. El propio libro es una paradoja en sí mismo, porque tiene todo que ver, y eso, hay una lectura pues eso, más de ciencia ficción, porque hay partes un poco más donde hablo de las paradojas autorreferentes, fundamentalmente la paradoja de los conjuntos, que es muy famosa y tiene mucho que ver con la estructura del propio libro. Y también hablo de los transfinitos de Cantor, que es una especie de solución a la paradoja de Aquiles y la tortuga, pero tiene también una lectura muy borgiana, porque Borges es un autor que me fascina y todo el tema de la metaficción y metanarratividad pues de alguna forma también está implícita en todo el relato. Entonces, bueno, es un libro pues eso, que tiene diferentes capas de lectura y para leerlo, o sea, para entenderlo profundamente, yo creo que hay que leerlo infinitas veces. Así que probablemente es el urobono, porque al final ¿no? es un... Estoy pensando que entre las segundas lecturas y las lecturas infinitas estoy planteándome sacar libros que se le graden en un mes y tenga que comprarte otro para poder seguir leyendo, porque... Perdón, no te quería interrumpir, No, es que es una idea de negocio. No le decides al planeta. No, pero ¿se pueden desintegrar antes del mes? No, mejor no. Bueno, no sé si has terminado. Sí. Es que por horario creo que hemos bueno, terminado. Muchas gracias por haber venido. Si queréis tenemos unos 5 minutos así, si queréis hacer alguna pregunta, alguna cosa, alguno de los autores. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Alguna cosa? Que hable ahora. Bueno, entonces tenéis, porque esto es ciencia ficción, fantasía y terror, y lo tenéis separado, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo va lo de las colecciones? Tenemos una colección que es la colección Weiser, que hasta la fecha, contando con los de noviembre, lleva 12 títulos. Tenemos 4 títulos de terror, que son estos 4 que están aquí, y un título de fantasía, que es el de Alicia. Colección Weiser, colección Argos y colección Tíndalos. Los 3 son nombres de perros, porque somos un perrete de 3 cabezas. Y hacemos las cosas con esa locurita de 3 en 3 y tal. Y son muy bonitos todos. Y luego discutimos sobre el género de eso, que yo no estoy tan claro de eso. Pero de muerte, pero terror de muerte yo me baso en lo que he leído ahí. Y lo que he leído ahí es fantasía. Ahí. Poco paciencia, por Dios. No, ayer me dijiste, Fernando no me va a convencer. O incluso terror, como tú has dicho, Pero no, es un libro terrorífico, o sea, la fantasía. Siguiente coloquio de la Derby, etiquetación del libro de Conchi. Ah, ¿qué hay más? ¿Que no te parece que estén correctamente clasificados? Fuera de no. A partir de ahora lo clasifican tú. ¿Cuál? Te digo una cosa. Sí. Eso de que le llames géneros a las etiquetas es un grave error. Oh, vaya, me voy. Bien. Normalmente acabamos a... Las etiquetas no valen para nada salvo para los libreros, ya lo he dicho. Es que no son etiquetas, tienen terror. una razón. Bueno, ¿me entendéis, no? Dime, Íñigo. Yo la pregunta que quería hacer, simplemente, bueno, todas estas historias que están por aquí, bueno, me he informado un poco, hay algunas que, por ejemplo, no están ambientadas en nuestro país, se crean mundos ficticios, otras veces se ambientan en otros países. Digo yo una cosa, ¿por qué en buena parte de las historias de ciencia ficción, de fantasía, etcétera, que se publican, por ejemplo, no se coge como referente lo que tenemos cerca, España? Sí, sí, toma. La mía pasa en Bilbao, La mía pasa en Bilbao. La parte de realidad de la mía pasa en Bilbao y ayer nos estuvimos tomando ahí en un sitio. En realidad, sí es cierto que no ocurre, no digo en las nuestras, digo en general, porque somos un país un poco complejado.
para ciertas cosas. Yo personalmente cuando escribo, prácticamente todo lo que escribo transcurre en España. En una España futura, pasada, presente, o incluso con personajes que pueden ser españoles o transespañoles, gente que ya ha trascendido al concepto español. Quiero decir que a lo mejor no son españoles, pero vienen del sitio físico geográfico que en algún momento fue España. Porque, bueno, porque sí, porque ¿por qué no? Porque todos van a seguir aquí. Yo con sinceridad, a mí me gustaría leer historias de ciencia ficción, yo que sé, que tengan ese algo, ese toque emocional, por ejemplo. Nieves, tú comentaste al respecto de 36, eso, que no te gustan robots malos, que ahí tenemos en 36 androides que poco a poco van tomando conciencia. Yo sinceramente, a mí me gustaría leer una novela que yo me encuentro con un androide que es tan, que no sé, que tiene un comportamiento así como los demás, como un español mal y corriente que ves en la tasca de repente jugando al tute o lo que sea, que está naturalizado más o menos A mí no me gustaría. no me gustaría por Bueno, un motivo, de es que yo cuando ambiento las historias y las novelas en un futuro, casi siempre son el futuro y unos más lejanos y otros más cercanos, cuanto más lejano es, yo me imagino el mundo mucho más global y menos sí, bueno, la local. imaginación se te despierde y puedes escribir más fácilmente, pero... Hombre, no sé, yo he hecho falta ese toque. Eso iba a decir que en diciembre sacamos la antología de Cachava y Boina, que es básicamente España rural más componente fantástico, y en este caso fantástico o de ciencia ficción, que hemos ampliado un poco el término Cachava y Boina, fantasía, ciencia ficción o terror en una España rural. Eso en diciembre, antología de Cachava y Boina, 20 relatos nada menos, me gustaría leerlo. Todo transcurre en España, o como dije en la base, porque hubo alguien que se me echó encima cuando publiqué la base diciendo España, pero España, Cataluña cuenta, y otra persona me dijo Euskal Herria, y digo, joder, espérate, que me refiero al concepto porque dije España rural. No, España rural no era España profunda. Y el término España profunda no es un término que haya inventado yo, es un término que se conoce y que se hace referencia a ello. Entonces en las bases tuve que poner España entendida como sitio geográfico tal, incluso que pudiera haber sido o fuera en el pasado o en un futuro, vale las colonias, vale la época en que otras partes del mundo eran España, y vale el futuro, si en el futuro Marte es España, me da igual. Vale también la inclusión de lo que es el elemento del sainete, del esperpento. Claro, sí que hay muchísimas cosas que escarbar del... Sí, es que hay muchas cosas que a lo mejor luego no se descubren, pero bueno, tú has leído Castillos en el aire, la antología Castillos en el aire, editada aquí, bueno, antologizada, ¿no? Castillos en el aire, no. Pues es una colección de grandes relatos clásicos de la ciencia ficción española, y la gran mayoría de ellos que transcurren en España o tienen personajes españoles. Y luego está la antología Historias del Crazy Bar, que también de aquí de Conchi y de Lola, que tienen un montón de relatos en los que hay un componente tanto un poco de bueno, no de Liverpool, pero parecido, el relato del androide que a mí me gusta mucho. En fin, que hay, lo que pasa es que no, parece que no, pero una vez empiezas a investigar sí que hay más de lo que parece. Por ejemplo, el de Conchi tiene puntos de picaresca. Uno de los primeros relatos de Cachava y Boina fue publicado por Sebastián Estrada de Rododera, que era un planeta que podía ser santo, que es una nave espacial de unos extraterrestres, llegan a la España profunda, con su guardia civil, su párroco y su alcalde como mandamases, y allí se desarrolla toda una historia. Luego hay otra cosa, cada vez hay menos señores que juegan al tute en las tascas, entonces cada vez se van a representar menos, quiero decir. Sí. Jugarán al Pokémon Go. Bueno, con Boina. Ahora nos tomamos la presencia, bueno, y que de parte de la tele os hacemos un pequeño regalito de nuestro experto en merchandising. Pero bueno, muchas gracias. Oye, así a gusto. Y ahora además nos invitan a comer a todos.